Vamos a desarrollar el presente ejercicio que nos pide determinar la masa final del hielo, la masa final del agua y la temperatura final cuando se mezclan 0.5 kilogramos de hielo a menos 16 grados Celsius con 1 kilogramo de agua a 20 grados Celsius que se encuentra contenida en un recipiente o calorímetro de cobre de 0.5 kilogramos. Y nos pide utilizar la siguiente información. Nos están dando de dato que el calor específico del cobre es igual a 0.09 kilocalorías sobre kilogramos grados Celsius, y esto también lo podemos expresar en estas unidades. El calor específico del hielo nos están diciendo que es igual a 0.55 kilocalorías sobre kilogramo grados Celsius, lo cual podemos decir que es igual al calor específico del H2O sólido, o también calor específico del hielo, y lo podemos expresar también en estas unidades. También nos están dando el calor específico del agua, que sería lo mismo que decir el calor específico del H2O líquido, es decir, el calor específico del agua, y nos indican que sería igual a 1 kilocalorías sobre kilogramos grados Celsius, lo cual también podemos expresarlo en estas unidades. Y también nos están dando el calor de fusión del agua, que es igual a 80 kilocalorías sobre kilogramo, el mismo que podemos expresarlo también en estas unidades. De acuerdo a este ejercicio, nos están diciendo de que tenemos un recipiente o calorímetro de cobre de 0.5 kilogramos, y eso es lo que vamos a graficar. Acá pueden ver que tendríamos el recipiente de cobre de 0.5 kilogramos, y por el hecho de que es un calorímetro, eso quiere decir de que todo lo que coloquemos dentro no va a permitir que el calor salga hacia el medio ambiente o ingrese hacia el medio ambiente. Eso quiere decir de que este cobre estaría recubierto por una capa que impediría la transferencia de calor, que podría ser tecnopor u algún otro material. Si es que hacemos un corte, ¿sí? Un corte a este calorímetro, entonces podríamos ver lo siguiente. Como pueden ver, esta parte marrón vendría a ser el tecnopor o el aislante que impide que el calor salga o ingrese. Esta parte interna vendría a ser el material de cobre, y esta parte vendría a ser el agua, ya que nos están diciendo que 1 kilogramo de agua a 20 grados Celsius que se encuentra contenido en un recipiente o calorímetro. Entonces esta sería el agua, y también nos están dando de dato que tenemos 0.5 kilogramos de hielo, donde la masa del hielo sería igual a 0.5 kilogramos. Nos están diciendo se mezclan 0.5 kilogramos de hielo. ¿A qué temperatura se encuentra este hielo? De acuerdo al dato del ejercicio, sería igual a menos 16 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura inicial del hielo sería igual a menos 16 grados Celsius. La masa del cobre, ¿sí? Este es el cobre. Por lo tanto, la masa de cobre, de acuerdo al dato del ejercicio, también es igual a 0.5 kilogramos, ya que nos están diciendo que la masa del recipiente o calorímetro de cobre es igual a 0.5 kilogramos. También tenemos de dato la masa del agua, que nos están indicando que es igual a 1 kilogramo, ya que nos están diciendo que este hielo se mezcla con 1 kilogramo de agua. Aquí nos están dando la masa del agua, la misma que se encuentra a 20 grados Celsius. Por lo tanto, si es que colocamos un termómetro dentro del calorímetro, podríamos medir una temperatura inicial igual a 20 grados Celsius. ¿Por qué igual a 20 grados Celsius? Nos están diciendo que 1 kilogramo de agua se encuentra a 20 grados Celsius. Por lo tanto, este termómetro mediría una temperatura de 20 grados Celsius. Se sobreentiende que la temperatura del agua se encuentra en equilibrio con el calorímetro. Por lo tanto, podríamos decir que la temperatura inicial del agua es igual a 20 grados Celsius, de acuerdo al dato del ejercicio, pero también podemos indicar que la temperatura inicial del cobre sería igual a 20 grados Celsius, ya que se sobreentiende que están en equilibrio. Entonces, ahora la condición final, ¿a qué sería igual? Ya que nos están pidiendo la temperatura final, la masa final del hielo y la masa final del agua. Entonces, acá en este caso ya tendríamos el hielo introducido dentro del calorímetro. Habíamos visto que la temperatura inicial era igual a 20 grados Celsius, y eventualmente la temperatura final va a ser inferior, ¿sí? Ya que eventualmente el hielo va a elevar su temperatura, pero el agua va a disminuir, y finalmente la combinación de todo esto nos daría una temperatura final igual a T. Como pueden ver, aquí habíamos graficado el agua
en un recipiente y había quedado una pequeña parte vacía, y entonces estamos asumiendo que al ingresar el hielo esta agua va a llegar al tope superior, de tal forma que el hielo estaría recubierto completamente con el agua. En esta situación pueden ocurrir 4 cosas. Todo el agua se transforma a hielo, ¿sí? Podría ocurrir que todo el agua se transforme a hielo. Puede ocurrir que todo el hielo se transforme a agua, es decir, que todo esto se disuelva. Puede ocurrir que parte del agua se transforme a hielo y también puede ocurrir que parte del hielo se transforme en agua. Para que ocurra que todo el agua se transforme a hielo, eso quiere decir de que la temperatura final, que en este caso estamos diciendo que es igual a T, tendría que ser menor a 0 grados Celsius. Solamente en esta condición todo el agua se transformaría a hielo. Para que todo el hielo se transforme a agua, eso quiere decir de que la temperatura final T tendría que ser mayor a 0 grados Celsius. Para que parte de esta agua se transforme a hielo, eso ocurriría cuando la temperatura final es igual a 0 grados Celsius, y para que parte del hielo se transforme a agua, eso quiere decir de que la temperatura final también tendría que ser igual a 0 grados Celsius. Y esto lo vamos a ver, estos dos últimos casos lo vamos a ver claramente a medida que vamos desarrollando el ejercicio planteado. Sabemos que la masa final de hielo va a ser diferente a la masa inicial de hielo. Por ejemplo, si es que todo el agua se transforma a hielo, eventualmente la masa final de hielo sería igual a 0.5 más 1 kilogramo, sería 1.5 kilogramos. Si es que todo el hielo se derrite y se convierte a agua, entonces la masa final de hielo sería igual a 0. Pero si es que parte del hielo se transforma a agua, eso quiere decir de que la masa del hielo sería un poquito menor a 0.5 kilogramos. O si es que parte de la masa del agua se transforma a hielo, entonces lo que ocurriría sería de que la masa del hielo sería un poco superior a 0.5 kilogramos. En este caso no lo sabemos, por lo tanto le vamos a decir que la masa de hielo en esta segunda condición sería igual a la masa de hielo final. Por eso es que le estamos colocando esta F. Y la temperatura final del hielo, en este caso, sería igual a T, ¿sí? Ya que si es que este termómetro está midiendo una temperatura final, eventualmente va a ser la misma para el hielo, para el agua y para el cobre. Ahora analicemos el agua. La masa del agua en esta segunda condición sería igual a la masa del agua final. La temperatura final del agua, de la misma forma, va a ser la misma que marqué la temperatura final de este termómetro, por lo tanto sería igual a T. Y analizando el cobre, tendríamos que la masa del cobre, en este caso sí no variaría. La masa seguiría siendo igual, ya que no vamos a decir de que parte de esta masa se va a disolver y se va a convertir en agua o qué sé yo, ¿no? La masa en este caso no varía, por lo tanto la masa de cobre sería igual a 0.5 kilogramos. La temperatura final del cobre sí sería igual a T, ya que se sobreentiende que todo esto llegaría a estar en equilibrio. Por lo tanto, la temperatura final del cobre sería al igual que la temperatura final del agua y al igual que la temperatura final del hielo sería igual a T. Ahora vamos a graficar este eje X y este eje Y, donde en el eje Y tenemos temperatura en grados Celsius y en el eje X tenemos energía añadida. En este caso lo estamos expresando en calorías, donde también lo podemos expresar en kilocalorías o en joules. Entonces vamos a analizar el comportamiento del H2O en esta gráfica. De acuerdo al incremento de calor, el H2O se comportaría de la siguiente forma. Acá tenemos una temperatura y acá tenemos una temperatura final, que en este caso vamos a decir que es igual a 0 grados Celsius, donde aquí partiríamos de una temperatura inferior a 0 grados Celsius. Acá, como pueden ver, estamos graficando un pequeño cubo, que implica que el H2O se encuentra en estado sólido, es decir, que es hielo. Y si es que nosotros agregamos un calor, que en este caso estamos llamando un calor Q1, entonces este pedazo de hielo va a seguir siendo hielo, pero a 0 grados Celsius. Ahora podemos agregarle un calor adicional que le vamos a llamar Q2, donde este hielo que se encuentra a 0 grados Celsius pasaría a formar agua, completamente todo este hielo pasaría a ser agua.
es decir, el H2O en estado líquido. Por eso es que graficamos un pequeño cilindro para intentar denotar que estamos hablando de el H2O en estado líquido. Y esta agua que se encuentra en estado líquido pero ahora a 0 grados Celsius podría llegar hasta 100 grados Celsius también en estado líquido si es que le agregamos una energía adicional, que en este caso le estamos llamando una energía Q3. Agregando una energía adicional Q4, esta agua que se encuentra en estado líquido a 100 grados Celsius puede pasar a estado gaseoso. Por eso es que graficamos una pequeña nube aún estando a 100 grados Celsius. Y esta H2O que se encuentra en estado gaseoso puede elevar aún más su temperatura añadiendo un calor Q5. Este sería el comportamiento del agua y cómo cambian a lo largo de esta gráfica, viendo si es que se incrementa un calor determinado. Y para esto podemos obtener dos ecuaciones, donde el calor es igual a la masa por el calor específico por variación de temperatura. Y esta ecuación se aplicaría tanto para este caso, para este caso y para este caso. Y también tenemos esta otra ecuación donde tenemos que el calor es igual a la masa por el calor latente de fusión o de vaporización cuando pasamos de sólido a líquido o viceversa, o de líquido a gaseoso o viceversa. Para el caso del agua, estos cambios de fase ocurren a 0 grados Celsius y a 100 grados Celsius. Ahora, de la misma forma como hemos analizado el agua, vamos a analizar la gráfica del cobre. Y esta sería la gráfica del cobre y del comportamiento del cobre de acuerdo a las diferentes temperaturas que puede llegar a alcanzar. Como pueden ver, acá tenemos una temperatura inferior a 1082.85 grados Celsius, donde hemos graficado un pequeño cubo. Podemos decir que el cobre se encuentra en estado sólido, y si es que le agregamos un calor Q1 y hacemos que este cobre llegue a esta temperatura de 1082.85 grados Celsius, este cobre aún se va a encontrar en estado sólido. Pero agregando un calor adicional que le podemos llamar Q2, entonces el cobre pasaría de estado sólido a estado líquido, pero a la misma temperatura. Agregando un calor adicional Q3, el cobre pasaría de estado líquido a estado líquido y podría llegar hasta una temperatura de 2567 grados Celsius. Con un calor adicional podemos pasar desde esta misma temperatura hasta esta misma temperatura, pero de estado líquido a estado gaseoso, y con temperaturas superiores y añadiendo calor adicional podemos incrementar su temperatura aún permaneciendo en estado gaseoso. Como pueden ver, es una gráfica muy similar, lo único que diferencia es que el cambio de sólido a líquido, en vez de que ocurra a 0 grados Celsius, para el caso de cobre ocurre a una temperatura superior, que en este caso sería de 1082.85 grados Celsius, y para el cambio ya sea de líquido a gaseoso, que en el caso del H2O ocurre a 100 grados Celsius, en el cobre ocurriría a 2567 grados Celsius. En otras palabras, podríamos utilizar la ecuación calor igual masa por calor específico, en este caso del cobre, por variación de temperatura, tanto para este caso y para este caso. Y podríamos utilizar la ecuación calor igual a la masa por el calor latente de fusión o de vaporización para el cambio de fase de sólido a líquido y viceversa, y para el cambio de fase de líquido a gaseoso y viceversa. Para el caso específico de este ejercicio, como pueden ver, estamos trabajando con temperaturas inferiores a 20 grados Celsius. Por lo que para el cobre vamos a utilizar solamente esta ecuación, ya que se va a encontrar a lo largo de esta recta. ¿Sí? Como son temperaturas inferiores a 1082.85 grados Celsius, entonces solamente utilizaríamos esta ecuación. Para poder plantear mejor el problema, lo primero que vamos a calcular es el calor necesario para poder elevar la temperatura de 0.5 kilogramos de hielo de menos 16 grados Celsius a 0 grados Celsius. También vamos a calcular esto, esto y esto. Vamos a explicar a detalle por qué vamos a calcular estos cuatro enunciados que estamos planteando acá. En este caso vamos a borrar la pizarra para explicar a mayor detalle, y en este caso nos están indicando que el hielo se encuentra desde menos 16 grados Celsius.
Entonces acá colocamos menos 16 grados Celsius, ya que este pequeño cubo de hielo de 0.5 kilogramos parte desde esta temperatura. Nos están pidiendo calcular el calor necesario para elevar la temperatura de estos 0.5 kilogramos de hielo que se encuentra a menos 16 grados Celsius hasta 0 grados Celsius. Es decir, tendríamos que calcular este calor Q1, ¿sí? Para que este trozo de hielo de 0.5 kilogramos pase a seguir siendo hielo, pero ahora a 0 grados Celsius, entonces tendríamos que añadir un calor Q1. Y eso es lo que vamos a calcular, Q1. Ahora, si es que nosotros añadimos un calor Q2, pasaríamos estos 0.5 kilogramos de hielo al estado líquido. Y es justo lo que nos están pidiendo, calcular el calor necesario para pasar estos 0.5 kilogramos de hielo de 0 grados Celsius a 0.5 kilogramos de hielo a 0 grados Celsius. Por lo tanto, aquí calcularíamos Q2. Para calcular el calor liberado al llevar 1 kilogramo de agua de 20 grados Celsius a 0 grados Celsius, vamos a ver cómo lo hacemos. Si se dan cuenta, estos 20 grados Celsius se encontrarían a lo largo de esta recta, ya que esta recta es para temperaturas de 0 a 100 grados Celsius. Entonces aquí graficamos esta masa de agua de 1 kilogramo de agua, ¿sí? Se encuentra sobre esta recta, la misma que nos indican que se encuentra a 20 grados Celsius. Si es que estos 0.5 kilogramos de hielo, que ahora son agua, quisiéramos llevarlo hasta 20 grados Celsius, tendríamos que añadir un calor Q3. Pero en este caso vamos a calcular el calor liberado de 1 kilogramo de agua que se encuentra a 20 grados Celsius para llevarlo a 0 grados Celsius. Por lo tanto, no tendríamos que calcular Q3, sino tendríamos que calcular Q4. Q3 sería llevar estos 0.5 kilogramos de agua, porque este hielo ya se ha transformado hasta este punto en agua, hasta 20 grados Celsius. Y este Q4 sería para llevar este 1 kilogramo de agua hasta 0 grados Celsius. Por lo tanto, tendríamos que calcular aquí Q4. Ahora vamos a calcular el calor liberado al llevar los 0.5 kilogramos de cobre, cuya temperatura inicial era de 20 grados Celsius a 0 grados Celsius. Entonces aquí nos encontraríamos a lo largo de esta recta. Y vamos a graficar este pequeño cubo que representaría a estos 0.5 kilogramos de cobre que se encuentran a una temperatura de 20 grados Celsius. Y para llevarlo hasta 0 grados Celsius tendríamos que quitarle un calor Q5. Y eso es lo que vamos a calcular, Q5. Lo primero que vamos a calcular de estos 4 calores, Q1, Q2, Q4 y Q5, lo primero que vamos a calcular es Q1. Y como pueden ver acá, Q1, para poder calcular este Q1 vamos a utilizar esta ecuación, la misma que la copiamos en esta parte de la pizarra. Entonces en vez de calor Q vamos a colocar Q1 y eso es igual a la masa multiplicado por el calor específico del hielo. Si se dan cuenta, a lo largo de esta recta sería hielo, ¿sí? El H2O en estado sólido, por lo tanto sería calor específico del hielo, multiplicado por delta de temperatura, es decir, temperatura final menos temperatura inicial. Por lo que Q1 sería igual a 0.5 kilogramos. Cuando pasamos de menos 16 a 0, estamos hablando del trozo de 0.5 kilogramos de hielo. Por lo tanto, la masa sería 0.5 kilogramos. El calor específico del hielo, ¿a qué es igual? Sería 0.55 calorías sobre grados Celsius. Acá nos están dando kilogramos, no nos están dando gramos, por lo que preferiríamos utilizar estas unidades. Sería por 0.55 kilocalorías sobre kilogramo grados Celsius. De esa forma vamos a poder anular de una forma más sencilla estos kilogramos que se encuentran en el numerador con estos kilogramos que se encuentran en el denominador. Y multiplicado por la temperatura final. Partimos de menos 16 y llegamos a 0. Por lo tanto, si es que llegamos hasta 0, la temperatura final sería igual a 0. Y si partimos de menos 16, esta sería la temperatura inicial. Por lo tanto, menos la temperatura inicial, que en este caso es igual a menos 16. Calor Q1 sería igual a esta multiplicación, 0.5 kilogramos por 0.55 kilocalorías sobre kilogramo grados Celsius, nos da todo esto. Y esto multiplicado por
0 grados Celsius menos por menos es más, y acá nos quedaría 16 grados Celsius. Copiamos todo esto y realizamos esta suma. 0 más 16 nos quedaría 16 grados Celsius. Y al realizar esta multiplicación nos quedaría que Q1 sería igual a 4.4 kilocalorías. Grados Celsius se eliminan con grados Celsius, por lo que Q1 sería igual a 4.4 kilocalorías. Borramos la pizarra y ahora nos centramos en calcular Q2. A medida que ustedes vayan viendo este video van a ver el por qué estamos tomando estas medidas de calcular estos 4 parámetros y van a entender un poquito mejor a qué se debe que estamos haciendo esto. Entonces, para calcular Q2, ¿qué ecuación utilizaríamos? Si se dan cuenta, estamos pasando 0.5 kilogramos de hielo a 0 grados Celsius, es decir, nos encontramos en este punto, a 0.5 kilogramos de agua a 0 grados Celsius, es decir, de este punto a este punto. Y para eso utilizaríamos esta ecuación. Entonces, este calor ya no sería calor Q, sino sería calor Q2. Y eso es igual a la masa por el calor de fusión del agua, que sería L sub F del agua. La masa de este hielo es de 0.5 kilogramos y el calor de fusión del agua sería igual a 80 calorías sobre gramo, que en este caso nos conviene utilizar estas unidades para poder eliminar kilogramo con kilogramo. Y eso es lo que hacemos. Q2 sería igual a 40 kilocalorías. Y eso es lo que colocamos acá. Borramos la pizarra y nos centramos en calcular Q4, que es el calor liberado al llevar 1 kilogramo de agua de 20 grados Celsius a 0 grados Celsius. Es decir, nos vamos a dirigir desde 20 grados Celsius para este 1 kilogramo de agua hacia 0 grados Celsius. Calcularíamos Q4, ¿no? Ya que Q3 sería de 0.5 kilogramos de este hielo que ya se transformó a agua hacia 20 grados Celsius. Eso no queremos calcular. Queremos calcular el 1 kilogramo de agua que se encontraba a 20 grados Celsius a 0 grados Celsius. Y eso es Q4. Y para eso utilizamos esta ecuación, ya que nos encontramos a lo largo de esta recta. Entonces utilizaríamos esta ecuación. En vez de calor sería igual Q4, igual masa por el calor específico de quién. A lo largo de esta recta es el H2O líquido, es decir, agua. Por lo tanto sería el calor específico del agua, multiplicado por temperatura final menos temperatura inicial. Q4 sería igual, la masa en este caso es 1 kilogramo, por lo tanto sería 1 kilogramo. Calor específico del agua sería 1 caloría sobre gramo grados Celsius. En este caso nos conviene utilizar estas unidades. Entonces eso es lo que colocamos acá, multiplicado por temperatura final. Muy bien, nos encontramos aquí. Partimos de 20 grados Celsius y nos dirigimos hacia 0 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura final sería 0 grados Celsius. Y eso es lo que colocamos acá. Menos la temperatura inicial. Partimos de este punto, partimos de 20 grados Celsius. Por lo tanto, sería menos 20 grados Celsius. Al realizar esta multiplicación nos quedaría 1 kilocaloría sobre grados Celsius, ya que 1 por 1 es 1 y kilogramo con kilogramo se elimina. Y todo esto multiplicado por esta resta. Al restar nos quedaría menos 20 grados Celsius. Finalmente Q4 sería igual a menos 20 kilocalorías. Grados Celsius con grados Celsius se eliminan. Y eso es lo que escribimos en esta parte de la pizarra. Ahora nos centramos en calcular Q5. Que sería el calor liberado al llevar 0.5 kilogramos de cobre de 20 grados Celsius a 0 grados Celsius. Nos encontraríamos en esta recta, por lo que utilizaríamos esta ecuación, y eso es lo que hacemos en esta parte de la pizarra. En este caso sería Q5, y eso es igual a la masa por el calor específico del cobre, y multiplicado por temperatura final menos temperatura inicial. Q5 sería igual a la masa del cobre, que es igual a 0.5 kilogramos, ya que eso es dato del problema. Nos están diciendo que la masa del calorímetro de cobre es de 0.5 kilogramos, multiplicado por el calor específico del cobre, que en este caso podríamos utilizar estas unidades para que podamos anular directamente estos kilogramos con estos kilogramos, multiplicado por la temperatura final. Partimos de 20 grados Celsius y nos dirigimos hacia 0 grados Celsius. Por lo tanto, 0 sería la temperatura final. Acá escribiríamos 0 grados Celsius menos
la temperatura inicial, que sería 20 grados Celsius. Q sub 5 sería igual a esta multiplicación y eso nos da 0.045 kilocalorías sobre grados Celsius, y esto multiplicado por esta resta, que sería menos 20 grados Celsius. Q sub 5 sería igual a esta multiplicación, que es igual a menos 0.9 kilocalorías, y eso es lo que colocamos en esta parte de la pizarra. Borramos la pizarra y ahora vamos a calcular el calor necesario para que los 0.5 kilogramos de hielo se conviertan en agua a 0 grados Celsius, y también vamos a calcular el calor necesario para que 1 kilogramo de agua se convierta en agua a 0 grados Celsius, más el calor para que los 0.5 kilogramos de cobre llegue a 0 grados Celsius. Nos centramos en esta parte de la pizarra, y este calor necesario para que estos 0.5 kilogramos de hielo, es decir, en este punto, pasen a ser 0 grados Celsius pero de agua, es decir, para que lleguen a este punto tendríamos que sumar Q sub 1 más Q sub 2, ¿sí? Para que pase de este punto a este punto sería Q sub 1 más Q sub 2. ¿Y eso a qué sería igual? Q sub 1 es igual a 4.4 kilocalorías más Q sub 2 es igual a 40 kilocalorías, y esa suma nos da 44.4 kilocalorías. Ahora, si deseamos llevar este 1 kilogramo de agua que se encuentra a 20 grados Celsius a 1 kilogramo de agua que se encuentra a 0 grados Celsius, eso sería igual a Q sub 4, por lo tanto sería Q sub 4 más, al llevar estos 0.5 kilogramos de cobre a 20 grados Celsius a 0 grados Celsius, eso sería igual a Q sub 5, por lo tanto sería más Q sub 5, ¿sí? Entonces la sumatoria de esto sería igual a menos 20 kilocalorías más menos 0.9 kilocalorías, y eso nos sale igual a menos 20.9 kilocalorías. Vamos a analizar qué es lo que hemos hecho acá, y eso nos va a servir para determinar en cuál de estas 4 situaciones nos encontramos, lo cual nos va a permitir resolver este ejercicio planteado. Tenemos 1 kilogramo de agua que se encontraba a 20 grados Celsius, lógicamente inicialmente con el cobre, y si es que nosotros colocamos el hielo dentro de ese calorímetro, entonces para que ese pedacito de 0.5 kilogramos pase a ser 0.5 kilogramos de hielo a 0 grados Celsius, eso sería Q sub 1. En otras palabras, nosotros podemos regalarle 4.4 kilocalorías al hielo y nosotros restaríamos eso de menos 20.9 kilocalorías, y prácticamente todo el hielo ya sería hielo pero a 0 grados Celsius. Esta parte la tienen que entender muy bien. Vuelvo a repetir. En este caso nosotros nos encontramos en este punto, 1 kilogramo de agua a 20 grados Celsius. Lógicamente en la parte inicial también tenemos el cobre. Entonces al nosotros regalarle 4.4 kilocalorías a este 0.5 kilogramos de hielo, originamos que estos 0.5 kilogramos de hielo sigan siendo hielo pero a 0 grados Celsius. Y nosotros solamente habremos bajado 4.4. Es decir, nosotros aún nos encontramos a lo largo de esta recta en agua por encima de 0 grados Celsius. Los 0.5 kilogramos de hielo ya se encuentran a 0 grados Celsius. Entonces, si es que nosotros, aparte de estos 4.4 kilogramos que le regalamos a este 0.5 kilogramos de hielo, le regalamos un adicional, porque aún podemos regalarle un adicional, eso quiere decir de que estos 0.5 kilogramos de hielo con esta energía pueden empezar a transformarse a agua, pero no hay energía suficiente para transformar todo el hielo a agua. No la hay, porque básicamente nos quedaría menos 20.9 kilocalorías menos la energía que le hemos regalado, que serían los 4.4 kilocalorías. Entonces solamente parcialmente parte de este hielo podría ser transformado al agua, ¿sí? Y mientras lógicamente que todo este 1 kilogramo de agua llega hasta 0 grados Celsius, y con esa energía solamente parte del hielo pasaría a ser agua, ya que si quisiéramos transformar todo este hielo a agua necesitaríamos añadirle unas 40 kilocalorías adicionales.
ya le habíamos regalado 4.4 kilocalorías, necesitaríamos añadirle otras 40 kilocalorías y de esa forma todo el hielo ya sería agua. Pero no tenemos esa capacidad, ya le regalamos 4.4. ¿Podemos regalarle un adicional? Sí, pero no cubriríamos toda la necesidad para que este hielo llegue a ser al 100% agua. Por lo tanto, eso quiere decir de que nos encontraríamos en esta posición. Parte del hielo se transforma a agua y eso ocurre a 0 grados Celsius. Con esto ya estamos determinando la temperatura, ¿no? ¿En qué posición nos encontramos? Nos encontramos a una temperatura final de 0 grados Celsius, donde parte del hielo se transforma a agua. ¿Qué es lo que hubiera tenido que pasar para que parte del agua se transforme al hielo? Eso hubiera ocurrido si es que este calor Q4 más Q5 hubiera sido mucho menor, ¿no? Hubiera sido menor que 4.4 kilocalorías. ¿Por qué? Imagínense de que Q4 más Q5 sean 3 kilocalorías. Eso quiere decir de que este hielo le hubiera regalado esas 3 kilocalorías al agua para que pasen desde este punto hasta este punto, y lógicamente al cobre también. Imagínense que esta suma de Q4 más Q5 hubiera sido 3 kilocalorías, entonces ya estarían en este punto. 1 kilogramo de agua ya estaría en 0 grados Celsius y acá le hemos regalado 3 kilocalorías, ¿no? ¿Sí? Y este hielo tendría aún para regalar un adicional, ¿sí? Un adicional, y esto seguiría bajando. Entonces en ese caso nos encontraríamos que parte del agua se transforma a hielo, pero no es el caso. Por lo tanto, en este caso nos encontramos en esta parte. Parte del hielo se transforma a agua, por lo explicado. Entonces ahora vamos a calcular la energía que resta después de elevar la temperatura del hielo a 0 grados Celsius. Y es decir, ya nos encontramos en este punto donde 1 kilogramo de agua ya bajó de 20 grados Celsius a un poquito menos, y lógicamente parte del hielo se está transformando a agua, parte de estos 0.5 kilogramos se están transformando a agua. Entonces vamos a calcular la energía que resta después de elevar la temperatura del hielo a 0 grados Celsius. Eso sería igual a Q4 más Q5 menos el valor absoluto de Q1. ¿Por qué? Nosotros tenemos todavía esta sumatoria de energías para pasar de 20 grados Celsius a 0 grados Celsius para este 1 kilogramo de agua. Entonces, después de que nosotros le hemos regalado la energía que el hielo necesita para llegar a 0 grados Celsius, es decir, que le hemos regalado Q1, entonces sobraría una energía adicional, y eso es lo que estamos obteniendo. ¿Qué energía adicional sobra una vez que esta sumatoria de energías le ha regalado estos 4.4 kilocalorías al hielo para que pase a 0 grados Celsius? Y eso es lo que vamos a determinar con esta resta. Esto sería igual a menos 20.9 kilocalorías, ya que sería esta suma, menos el valor absoluto de Q1, que en este caso sería 4.4 kilocalorías. Al realizar esta resta nos sale igual a 16.5 kilocalorías. En otras palabras, 1 kilogramo de agua más los 0.5 kilogramos de cobre le regalan a este 0.5 kilogramos de hielo que se encontraba a menos 16 grados Celsius, le regala 4.4 kilocalorías, y con eso el hielo ya se encuentra en este punto. Pero aún queda energía adicional, porque nosotros aún nos encontramos aquí. Ya estamos a una temperatura menor a 20 grados Celsius, pero aún podemos seguir regalando esta energía adicional, y con eso el cobre pasaría a 0 grados Celsius y el 1 kilogramo de agua también pasaría a 0 grados Celsius, y le regalaríamos estas 16.5 kilocalorías a los 0.5 kilogramos de hielo para que parte de estos 0.5 kilogramos de hielo se transformen a agua. Lógicamente que no cubrimos las 40 kilocalorías necesarias, pero llegamos a cubrir un porcentaje, llegamos a cubrir 16.5 kilocalorías. Borramos la pizarra. Entonces estas 16.5 kilocalorías nos servirían para que parte de estos 0.5 kilogramos se transformen a agua.
Por lo tanto, utilizaríamos esta ecuación. Esta energía le vamos a llamar Q sub 2', ¿ya? Que sería parte de la energía que nosotros le regalaríamos a estos 0.5 kilogramos de hielo para que se transformen a agua. Entonces utilizaríamos esta ecuación, como hemos dicho, donde el calor Q sub 2 sería el calor que le regalamos, aparte de estos 0.5 kilogramos, no a todo, porque no hay energía suficiente para transformar los 0.5 kilogramos de hielo a agua, pero sí hay energía suficiente para convertir parte de ese hielo a agua, y eso es lo que vamos a calcular: la masa del hielo convertido a agua añadiendo estas kilocalorías, y de acuerdo a esta ecuación estaría multiplicado por el calor de fusión del agua, L sub F del agua. Entonces Q sub 2' sería igual a 16.5 kilocalorías, y eso es igual a la masa del hielo que se va a convertir de hielo a agua, multiplicado por el calor de fusión del agua, que en este caso nos conviene utilizar estas unidades para poder eliminar kilocaloría con kilocaloría. Por lo tanto, la masa del hielo convertido a agua sería igual a 0.206 kilogramos. Esto pasa al otro lado a dividir, kilocaloría con kilocaloría se elimina y estos kilogramos que están dividiendo pasan a multiplicar, y eso quiere decir de que de los 0.5 kilogramos de hielo que ya se encontraban a 0 grados Celsius, solamente 0.206 kilogramos se llegan a transformar a agua. Eso quiere decir de que podemos calcular lo siguiente: sabemos que la masa de hielo inicial es igual a la masa de hielo final más la masa de hielo convertido a agua. ¿Sí? A ver, entendamos un poquito mejor esta ecuación. Tenemos una masa inicial de 0.5 kilogramos. Sabemos que parte de este hielo se va a transformar a agua. Por lo tanto, sabemos que nos va a quedar un pedazo de hielo, va a ser menor a 0.5 kilogramos, ya que parte de este hielo se ha transformado a agua. Entonces, habría una masa final de hielo que no se ha convertido. Entonces la masa inicial de hielo sería igual a esa masa final de hielo que no se ha convertido a agua, más la masa del hielo que sí se convirtió a agua, que en este caso ya lo hemos calculado. Entonces la masa inicial de hielo es igual a 0.5 kilogramos, y eso es igual a la masa de hielo final, que es lo que deseamos calcular, más la masa del hielo convertido a agua, que lo acabamos de calcular. Al realizar esta resta, nos quedaría que la masa final de hielo sería igual a 0.294 kilogramos. Y eso lo escribimos acá, ya que es parte de lo que nos están pidiendo. Nos piden determinar la masa final de hielo. Y la masa final de hielo sería igual a 0.294 kilogramos. En otras palabras, partimos con 0.5 kilogramos de hielo a menos 16 grados Celsius. Y después de realizar esa mezcla, ya no nos quedarían 0.5 kilogramos de hielo, sino nos quedarían 0.294 kilogramos de hielo, pero a 0 grados Celsius. Y ahora vamos a calcular lo otro que nos están pidiendo, la masa final de agua. La masa final de agua sabemos que es igual a la masa inicial de agua más la masa de hielo que se ha transformado a agua, o que se ha convertido a agua. La masa de agua final sería igual a la masa de agua inicial, que en este caso eran 1 kilogramo de agua que ya se encontraban en el calorímetro, ¿sí? 1 kilogramo de agua, más el hielo que ahora se ha convertido a agua, es decir, más 0.206 kilogramos. Y al realizar esta suma nos sale que la masa final de agua sería igual a 1.206 kilogramos. Entonces ya tenemos las tres respuestas. Toda esa mezcla se encontraría a una temperatura de 0 grados Celsius. La masa final de hielo sería igual a este valor y la masa final de agua sería igual a este valor. Que Dios los bendiga.